y pues ahí la lluvia no impidió que todos los asistentes pudieran disfrutar de este partido. Vámonos a otros temas, y es que en el país, pues 62 de cada 100 personas consideraron como inseguro vivir en la ciudad durante el primer trimestre del año. Dicha cifra, pues representa el porcentaje más bajo en los últimos 10 años, de acuerdo con la encuesta nacional de inseguridad pública urbana que realiza el INEGI. Y para hablar de este tema tengo a Adrián Franco Barrios, vicepresidente del INEGI, para que nos platique acerca de esto. Muy buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Hola, Cintia, mucho gusto saludarte, a ti y a tu amable auditorio. A tus órdenes. Pues un gusto, platícanos, ¿hay un cambio significativo en estas cifras? Sí, Cintia, así es. Muy buenos días. Como bien referías, el miércoles pasado el INEGI publicó la edición del primer trimestre del 2023 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, una encuesta trimestral que incluye más de 75 ciudades del país, y el dato en efecto es que 62.1% de la población mayor de 18 años en todas estas ciudades considera que vivir en su ciudad es inseguro en razón de la delincuencia. Ese dato sí tiene una diferencia estadísticamente significativa contra el dato no solo de diciembre del año pasado, sino contra el de marzo, por ejemplo, del año pasado, que es de un año a otro. Ahora, es algo muy importante, Cintia. Sí. El dato del 62.1% es el promedio a nivel nacional. Sin embargo, y es en efecto el más bajo en toda la historia prácticamente de la encuesta. Sin embargo, lo que sí vemos, y es parte de la riqueza de esta encuesta, es que podemos ver por cada una de estas 75 ciudades y las 16 demarcaciones de la Ciudad de México el nivel de percepción de inseguridad de la población de cada una de ellas. Y va en el extremo, desde el 96% de la población que siente inseguridad de vivir en Fresnillo, Zacatecas, o 94% de la ciudad de Zacatecas, hasta el 18%, por ejemplo, de la población que percibe inseguridad en San Pedro Garza García, Cintia. Precisamente eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los municipios más conflictivos en este tema? Pues mira, los municipios en donde más se percibe inseguridad, decíamos, es Fresnillo, Zacatecas, y Zacatecas, con 96% y 94.3%, prácticamente es el 100%. Le siguen Naucalpan, ciudades como Naucalpan, Ciudad Obregón, Sonora, Uruapan, Michoacán, con alrededor de 9 de cada 10 personas. Y los de menor percepción de inseguridad para este trimestre, San Pedro Garza García, la demarcación Benito Juárez en la Ciudad de México, o alguna ciudad como Piedras Negras, Coahuila, que son las de menos percepción de inseguridad, Cintia. Ok, en cuanto al transporte público, ¿cómo se mide precisamente pues esta inseguridad? Mira, en efecto la propia encuesta incluye no solamente las percepciones en general, sino evidentemente la forma en la que las personas experimentamos inseguridad en diferentes espacios, tanto públicos como privados. El número uno de los espacios donde las personas sienten inseguridad, pues es el cajero automático en la vía pública. Prácticamente 3 de cada 4 personas a nivel nacional, es un promedio, percibimos inseguridad al llegar al cajero automático. 65% en el transporte público, Cintia, el banco 55%, en las calles el 55%, en la carretera 50%, y otros espacios como el mercado, el parque, el centro recreativo, el automóvil. Incluso hacemos una estimación de la percepción de inseguridad en lugares ya muy cercanos a la gente, privados, como es la casa, ¿no?, la escuela, el trabajo, o el propio automóvil, donde prácticamente es el 14 o el 18% de percepción de inseguridad. Pues mira, qué interesante. También dentro de esta encuesta de percepción de inseguridad, supongo que es diferente la respuesta de los hombres y las mujeres, ¿verdad? Sí, así es. Si empezamos por el dato principal de la encuesta, es muy desafortunado decir que a pesar de este promedio, digamos, del 62%, por ejemplo, las mujeres perciben inseguridad, el 68% de las mujeres mayores de 18 años perciben inseguridad, mientras que es el 54% los hombres, es decir, 14 puntos porcentuales de diferencia, Cintia. Y esa diferencia de las percepciones entre hombres y mujeres va abriendo en el paso del tiempo. Digo, no es casualidad que a últimos años hemos visto una mayor actividad de las mujeres reclamando mejores condiciones de seguridad, pues en razón solamente de este tema. Pero en efecto, cada uno de los temas se divide por hombres y mujeres. La encuesta tiene un enfoque de género, en particular para las mujeres, muy, muy importante.
Ok, supongo que pues esto se debe a la violencia de género, que las mujeres a lo mejor cuando van caminando en la calle se sienten de repente acosadas, inseguras. Todo esto pues cambia precisamente y es diferente a la percepción que tienen los hombres, sobre todo en las calles, ¿no? Es correcto, incluso en esta encuesta, pero no en este trimestre, Cintia, con mucho gusto el próximo trimestre, es decir, el semestre completo, cuando podamos platicar sobre ella, vamos a encontrar en esta encuesta un dato muy importante, que es el de violencia o acoso sexual contra mujeres en la calle. Sí. Esta encuesta lo incluye, pero no lo incluye para este trimestre, sino lo incluimos de manera semestral. Entonces, con mucho gusto, el próximo semestre les actualizamos este dato. Sí, pues mira, será muy interesante pues analizar a detalle, porque pues la inseguridad abarca muchos aspectos, como dices, no nada más pues es en un ámbito, también pues debemos tomar en cuenta pues todo lo que vivimos, la cotidianidad, que son las calles, el transporte público, los bancos, una simple acción como ir a un cajero, pues que crea en la mente de la gente que de repente pues tienes que entrar, estar volteando, ver si hay seguridad o no, todo esto influye, ¿no? Sí, es correcto, e incluso, sin ir un poco más allá, estos son los espacios donde las personas realizamos nuestra vida cotidiana, es decir, pues vamos al trabajo, vamos al banco, vamos al transporte público, la gran mayoría de la población, a la escuela, etcétera, etcétera, vamos a todos lados, al mercado, es imposible pensar que las personas diariamente van al mercado. Y esto tiene un impacto que también lo medimos en la escuela, en el sentido de cómo cambiamos los hábitos de las personas de manera cotidiana por temor a la delincuencia, es decir, por haber ya sido víctimas, haber tenido una experiencia desafortunada, o bien por no ser víctimas. Y por ejemplo, les refiero a ti y al auditorio a algunos. El hecho de que hayan cambiado las personas su hábito de dejar de llevar cosas de valor, es decir, ya no vamos a la calle con el reloj, la cartera, la bolsa, el collar. Bueno, más de la mitad de la población lo deja de hacer para evitar ser víctima del delito. Cambiar su hábito de caminar de noche, por ejemplo, alrededor de su vivienda. Ya no salimos en la noche a caminar alrededor, cerca del 50%, 44.6%, o 43% que no dejan salir a sus hijos menores a la calle, o dejar de visitar parientes amigos, el 27.9%. Son porcentajes importantes que muestran que restringimos nuestra vida para evitar ser víctimas de algún delito o por haber tenido una mala experiencia. Y aunque son datos que han venido a la baja en los últimos trimestres, pues siguen siendo importantes. Pensar en la mitad de la población o en un tercio de la población es un tema importante, no solo para la exploración del fenómeno, sino evidentemente para política pública, Cintia. Sí, y Adrián, es muy importante y muy interesante lo que comentas, porque entonces, pues la realidad de la población tuvimos que adaptarnos a ella, ¿no? O sea, ya cambiaron las cosas, nuestra forma de pensar, ya no somos ostentosos, tal vez cuando vamos a las calles, recordarás que hubo un tiempo en que pues la gente salía con sus cadenas de oro, ¿no? Todo lo que pues ellos trabajaban, pues ahí lo mostraban en las calles, porque era también otro mundo y otro México. Pero ahora la gente se ha adaptado precisamente a este tipo de cosas, por ejemplo, en el Estado de México, que de repente vemos ahí los asaltos a las combis y eso, la gente ya sabe cómo actuar y creo que ya tiene como una cultura desafortunada, porque no deberíamos tener cultura en este aspecto, no desarrollarla, ¿no? Debería ser pues otro tipo de alternativas, pero bueno, pues nos hemos tenido que adaptar al mundo real. Sí, eso sucede en México y en el mundo, pero como bien lo marcas, la población en general estamos desarrollando ya ciertas formas y ciertas costumbres. Mira, hace muchos años seguramente ni siquiera, bueno, por ahora el influjo de redes sociales, por ejemplo, en las que cosas que medimos en la encuesta también, los medios de comunicación, es decir, ya tenemos una sociedad más informada de lo que sucede no solamente en mi entorno directo, sino en otros entornos. Y cuando uno lee los medios, por ejemplo, de personas que desafortunadamente al usar transporte público son asaltadas, e incluso cuando los entrevistan las propias personas que están generando la noticia, dicen, es que yo entregué un celular falso. Es decir, las personas ya se preparan llevando incluso un celular que no ocupan o que verdaderamente no es el que sirve para entregarlo a un asaltante. O llevo poco dinero en la bolsa para no entregar todo, pero lo importante es no arriesgar evidentemente la existencia. Pero sí genera ciertas formas, es decir, ya no llevamos estas cosas de lujo, ya no llevamos quizá nuestro reloj más preciado a la calle, en fin, hay una serie de situaciones que incluso, reitero, están medidas en la encuesta y en otras encuestas que tenemos en el INEGI también sobre el mismo tema, vemos, por ejemplo, el impacto que tiene esto en los comercios, en los hogares, en fin, esta encuesta lo que hace es complementar toda esa información para tener, reitero,
de la dimensión del fenómeno. Pues ahí está, Adrián, la importancia de esta encuesta y de cómo pues la población ya tomamos muchísimas precauciones en estos aspectos. Pues te agradezco que nos tomaras la llamada, Adrián Franco Barrios, vicepresidente del INEGI. Hablamos sobre la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Que tengas un excelente domingo. Cintia, lo agradecido es tu servidor y además decir a todo el mundo que la información está en la página de internet del INEGI, completamente detallada a nivel de ciudad. A tus órdenes, Cintia, y de tu auditorio, buen día. Muchas gracias, muy buenos días, pues ahí consultaremos precisamente estos datos en la página. Yo voy a una pausa, regresamos con más.